trabajo y con 3 hijos que mantener, una situación que llevó a un hombre a quitarse la vida. Los problemas que agobiaban a Darwin Alexander Hernández Ortiz, de 37 años, lo llevaron a cometer la peor decisión de su vida, al colgarse del puente Arcos, ubicado en la carretera que conduce a la Costa del Sol, municipio del Rosario, en La Paz. A las 12 del mediodía del jueves, un automovilista que circulaba por el puente observó el cadáver colgando, por lo que se detuvo en la calle y dio aviso a la Policía Nacional Civil. Ortiz tenía amarrado un lazo en el cuello. Su cadáver quedó suspendido en el aire, en estado tal que pasaron más de 4 horas para que lo pudieran reconocer las autoridades. La madre llegó al lugar y contó a la policía que su hijo trabajaba como vigilante en varias empresas de forma eventual. Sin embargo, no tenía un trabajo fijo. La progenitora explicó que las últimas palabras que escuchó de Darwin Alexander fueron esa mañana, cuando le dijo que saldría a comprar frutas. Horas después, la policía le dio la trágica noticia que su hijo estaba muerto y que colgaba de un puente. Amigos y conocidos del fallecido también se hicieron presentes y dijeron a las autoridades que dejaba 2 hijos y su esposa embarazada. La policía dijo que una de las hipótesis del suicidio es que Ortiz no contaba con empleo fijo. Abonado a eso, venía su 3er hijo en camino. También la fuente policial presume que pudo haber tenido deudas y eso le derivó en una fuerte depresión, y la desesperación generada pudo ser el detonante para cometer el suicidio. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra. La Cigarra Podcast. Comenzamos. Sean bienvenidas y bienvenidos al 3er episodio de nuestro podcast La Cigarra. Gracias por escucharnos nuevamente. Les saluda Marisela Ramírez. Antes de iniciar nuestro programa, quiero recordarles que si aún no escuchan los podcasts de las semanas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube o a través de la plataforma archive.org. Además, comentar que los 2 temas anteriores estuvieron súper interesantes. El primero sobre la situación de las mujeres en el periodo de la cuarentena. Tuvimos de invitada a Patti Iraeta, experta en el tema de la defensa de los derechos de las mujeres. Y en el segundo programa tuvimos el testimonio de Daniel Grande, un muchacho joven organizado de Soyapango, quien lamentablemente pasó 50 días en un centro de contención y nos comentaba la situación en ese contexto. Así que les invitamos nuevamente a revisar nuestras plataformas y a escuchar estos programas. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Para el día de ahora queremos seguir abordando el tema de la cuarentena y hablar un poco sobre salud mental. Y para eso tenemos a nuestras compañeras de la organización, Karina Oliva, graduada de la Universidad de El Salvador como psicóloga, y a Gabriela Solórzano, estudiante de la Escuela de Artes. Así que bienvenidas. Hola, buenas noches, saludos a todos y todas. Es un gusto para mí también poder aportar, ¿verdad?, desde mi espacio organizativo, que es la FES, para un tema tan importante como lo que es la salud mental. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Bueno, también aquí emocionada por estar aquí intercambiando con ustedes y con las personas que nos escuchan, y tal vez tratar de dar un aporte desde la práctica artística para sobrellevar el asunto de la cuarentena, pues que aunque ya terminó, me parece interesante tomar en cuenta esa perspectiva. Sí, muchas gracias. De hecho, sería importante poder hablar sobre este tema porque yo particularmente, bichas, me he sentido de diferentes maneras en este periodo de la cuarentena. Quiero confesarles que
tuve momentos altos y bajos y fue bastante complicado. Me imagino que no solo para mí, porque había momentos en que me sentía animada y me ponía a tocar ahí un instrumento que tengo, un ukelele, pero de repente no quería saber nada de nadie, estaba irritada, me sentía inconforme, me sentía mal, ¿verdad? Entonces, hasta hace poco he descubierto que tiene relación con esto del encierro. Entonces, tal vez Cori nos puede más o menos ampliar ahí sobre esto. Y bueno, desde mi punto de vista, Marisela, comentar de que es normal experimentar de alguna manera este tipo de cambios. Acuérdense de que no estamos acostumbradas precisamente a el encierro, ¿verdad? O sea, nosotras tenemos una vida en la que es totalmente activa, pues, o sea, tenemos un espacio organizativo, de alguna manera algunas están estudiando todavía en la universidad, otras personas pues trabajaban, etcétera, ¿verdad? Entonces, el venir a la cuarentena directamente al encierro obligatorio, ¿verdad? Que no hay que dejar de mencionarlo, ¿verdad? Una cuestión era el encierro preventivo y otra cuestión era el encierro también obligatorio, considerando las medidas que se tomaron, ¿verdad?, desde el Ejecutivo. Entonces, a partir de eso, creo yo que es normal el que experimentemos ciertas sensaciones que no van de acuerdo a lo que normalmente nos pasa. En mi experiencia particular, pues empecé a padecer un poco de la pérdida del sueño. A mí es un poco difícil que a mí me pase esto en realidad, porque sí tengo un sueño bastante regular. Sin embargo, durante la cuarentena sí percibí bastante sueño. Llegaba aquí a las 2 de la mañana, un día llegué a las 4 de la mañana sin hacer nada, solo dando vueltas en la cama. Entonces esto creo que también no solamente ha sido mi caso. Desde mi experiencia, pues logré abordar un par de casos de personas que estaban en crisis, ¿verdad? Logré dar un poco de intervención y pues muchas de las mujeres a quienes asistí me comentaban lo mismo, ¿verdad? Que algunas habían perdido el apetito, que otras estaban con la dificultad de dormir, que otras incluso me decían, mira, yo ya no me quiero bañar, o sea, yo ya no quiero hacer esto. O sea, creo de que experimentar este tipo de sensaciones y vivencias, pues, no es algo que sea normal. Y yo en mi vida había vivido una cuarentena, pues, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va más o menos el efecto. Pues precisamente creo que hubieron unos cambios que percibís que van no solo desde la cuestión mental o emocional, sino que además siento yo que en mi caso particular se transformaron además en malestares o en quejas físicas. O sea, creo que todo el contexto, las noticias, la situación primeriza de estar en un encierro obligatorio, de forma tan drástica, pues, porque no fue gradual, pues, fue una cuestión bien drástica. Creo que a mí me generó, por ejemplo, algunos temas de malestares físicos como dolores de cabeza, ansiedad, eso, pues, el sueño, un insomnio que no era normal, ¿verdad? Así como expresa Cori. Y en realidad me parece que no fuimos las únicas personas y que al hablar con otras nos damos cuenta que precisamente en nosotros los jóvenes también, que quizás es algo que no habíamos identificado, se volvió una situación común. Y yo, por ejemplo, hablaba con un compañero de la universidad y me decía, mira, o sea, me dio hasta un como gran pánico, quería salir de mi casa porque habían demasiadas noticias negativas, que mis papás veían noticias todos los días, veían noticias cada vez que salía algo nuevo. Me dice, creo que todas esas cosas me generaron un estado en el que en realidad tenía terror de salir, y creo que también ha ocurrido algo, ¿verdad? Nos da miedo incluso ahorita salir de nuestras casas, pues, porque nos han metido estos discursos o estas narrativas tan terroríficas desde lo gubernamental, ¿no? Que han generado que tengamos miedo, por ejemplo, de salir, de saludar como pues antes lo hacíamos, y creo que precisamente eso es algo que a mí también me sucedió, ¿no?
Fíjense que retomando un poco de lo que comentaba tanto Cori como Gaby, igual yo tuve trastornos del sueño, la ansiedad se me reflejó mucho en la parte de la comida. Yo empezaba a agarrar como un escape la comida, y también tuve manifestaciones como físicas. Vea, le comentaba al inicio de la cuarentena que como mi vida siempre ha sido de andar para arriba y para abajo, y pasé a andar cabreando por un lado y otro a estar sentada enfrente de la televisión o acostada, y eso generó un dolor bastante fuerte en la espalda, ¿verdad? Entonces ese dolor no me permitía también quizás activarme, me daba hueva hacer ejercicio después de pasar un periodo bastante largo, más de un año constante en el gimnasio. Ya dejé de sentirme animada en ese aspecto. Sí, bueno, es un poco complicado el poder sacar un término específico de lo que es la salud mental, ¿verdad? Porque la salud mental, desde la psicología, está relacionada con tu cotidianeidad, es decir, con las actividades que estás realizando a diario, ¿verdad? Por ejemplo, todo aquello que implica sueños. No me refiero al sueño de descanso, sino los anhelos que tenemos, ¿verdad? Esos ideales, los que perseguimos a diario. Está relacionada también con las habilidades, está relacionada con los sentimientos, con los valores que nosotros y nosotras podamos tener y los que también pongamos en práctica, así como todo aquello que hacemos en nuestra rutina para lograr estas cosas, ¿verdad? Es decir, tenemos ciertas metas. Entonces, para lograr esas metas, nosotras y nosotros nos proponemos como un plan, suponete, un plan de vida que va persiguiéndolo y que cada cosita que vas haciendo va recabando. Entonces, la salud mental está íntimamente asociada a la cotidianeidad, a la autorrealización, por decirlo así, ¿verdad? Al cómo, en pocas palabras, yo me siento satisfecha o satisfecho con lo que hago. O sea, no podemos dar un término específico, aunque hay algunos teóricos, ¿verdad?, que mencionan que la salud mental está relacionada con ese estado de equilibrio y adaptación que permite al individuo que pueda interactuar con el medio de una manera creativa, que propicie su crecimiento y su bienestar individual, así como su ambiente social, ¿verdad? Recordemos que el ser humano es una persona social por naturaleza, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el que nosotros interactuemos con otras personas facilita el que también nos sintamos bien de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que es específicamente de la que hablamos. Y podríamos mencionar otra infinidad de cosas, pero ¿qué pasaría? Imagínate vos la pregunta, ¿qué pasaría cuando vos tenés una dinámica diaria? Suponete que vas al gimnasio y de repente te encontrás con que no que solamente el gimnasio esté cerrado, sino que vos no puedes salir de tu casa y vos ya tenés determinada cómo te vas programando, ¿verdad? O sea, te organizas mentalmente tu día, ya tenés determinada a qué hora vos vas al gimnasio. Pero resulta que vos no solamente no podés ir al gimnasio, sino que no podés salir de tu casa. Hay algo ahí que está irrumpiendo ese estado, ese equilibrio y adaptación secuencial, ¿verdad? Y que prioriza y permite que otros estados también circulen en nuestro cuerpo. Entonces la salud mental se relaciona un poquito con eso, con ese equilibrio que tenemos a diario y que nos permite socializar con el ambiente para sentirnos satisfechos y satisfechas. Si esto no está, si el medio ambiente no funciona de acuerdo, obviamente yo no voy a tener una salud mental o no voy a estar saludable físicamente, ¿verdad? Estás escuchando La Cigarra Podcast. Sí, de hecho eso como también comentar, vea, porque al final se relaciona mucho esto de la estabilidad emocional con
la salud física también, y ahorita lo acabas de mencionar vos, Cori, sobre si no tenemos una estabilidad emocional o psíquica, digámoslo así, que está determinado por un entorno, como decía, esto viene a manifestarse en lo que ya comentábamos con Gaby, vea, dolores de cabeza, trastornos del sueño, en mi caso, cambiar la dinámica también de mis actividades diarias tuvo un impacto en mi columna al inicio de la cuarentena, un dolor terrible. Entonces, ¿cómo vamos también manifestando? Pasa de ser un problema no solo emocional, es decir, por el encierro, por cambiar totalmente la rutina, sino traspasa esa barrera de lo emocional a lo físico. Sí, precisamente, creo que no nos afecta por igual a todas y a todos, ¿no? Es decir, voy a tratar de dar un dato que me pareció interesante que encontré por ahí, que plantea la Organización Mundial de la Salud precisamente, que las desigualdades sociales es uno de los factores de riesgo para la salud mental. Eso me parece interesante porque precisamente vivimos en un país tremendamente desigual. Nuestras condiciones de vida nos separan mucho y a veces tal vez nos ponen en posiciones privilegiadas o no privilegiadas en cuanto al encierro. Entonces creo que, bueno, por ejemplo aquí en mi colonia, ¿verdad? Son casas pequeñas y que debido a este contexto de encierro hemos tenido que convivir más personas de las que realmente es lo ideal para que tengas una estabilidad no solo física de movilización dentro de tu espacio, sino también dentro de tu salud mental, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora resulta que tenés que convivir en espacios muy, muy pequeños. Pues imagínate gente que vive en casas bien chiquitas, ¿cómo asumen eso de la salud mental? ¿Cómo viven el encierro? Sumado a eso, las condiciones económicas que determinan a esta gente, a estos sectores vulnerables de la población. Entonces creo que teniendo en cuenta esto, pues que ya la OMS, que siempre sale en este contexto de la pandemia, no solo desde nuestros discursos de las presidencias, que ya te plantean, ¿no?, que esta brecha existente es un riesgo para la salud mental. ¿Qué se ha hecho entonces en el caso de El Salvador para tener ese enfoque integral, holístico, multidisciplinario del manejo del encierro? Entonces creo que cuando, por ejemplo, te encontrás en esas situaciones de desigualdad, que hay vulneraciones a los derechos humanos, pues que se vuelven situaciones determinantes a la hora de la aparición de padecimientos mentales, pues, pero Karina podrá decirme mejor o extender mejor esa parte. Pero yo sí creo que no todas ni todos lo vivimos igual, y es necesario también, por tanto, si el Estado es el garante máximo de la salud a través de sus instituciones, vigilar precisamente que la población tenga una atención integral en ese sentido. Sí, correcto. De hecho, coincido un montón con vos porque ahorita estaba pensando también que no es solo la cuestión de no poder salir, o sea, que se ha cambiado la dinámica de la actividad como tal, sino esta brecha económica que existe en este país nuestro que es tan desigual, cómo afecta emocionalmente a aquellas personas que su sustento está en salir a las calles a vender, por ejemplo, quienes son vendedoras o vendedores informales, y que se ven limitados por esta cuarentena obligatoria a no salir, y es o te mata la enfermedad de la COVID o te mata el hambre, vea, dentro de tu casa. Entonces eso es otro golpe también emocional tremendo, sobre todo cuando sos, por ejemplo, la jefa o el jefe del hogar, que te corresponde alimentar a tu familia, y no es tanto que vos no comás, sino que tu grupo familiar está pasando situaciones bien complicadas. Entonces, cabal, como dice la Gaby, es una situación en donde la cuarentena ha venido a desnudar más todavía esas brechas económicas o esas desigualdades que existen no solo en nuestro país, sino en el mundo como tal. Fíjate que hace un rato estaba revisando un par de documentos sobre cómo han experimentado la cuarentena las mujeres
que son consideradas amas de casa en nuestro país, ¿verdad? Recordemos de que el trabajo que se hace en la casa es un trabajo no reconocido por muchas personas, ¿verdad? En nuestro país no se queda atrás, y también es un trabajo no remunerado, ¿verdad? Es decir, no genera, no se le paga a la persona que realiza esto o a las personas que realizan eso, y que por lo general son mujeres. Pero fíjate que quería mencionar algo bien importante. Fíjate de que nosotros estamos acá sufriendo sobre la cuarentena porque no pudimos descansar, porque algunas personas manifestaran, puchica, este día iba al mar, ¿verdad? Etcétera, porque cambió tu rutina, porque tu trabajo, ni siquiera podías ir al trabajo, e incluso hubo personas que extrañamos hasta ir al trabajo con tal de hacer algo, ¿verdad? Entonces, pero no nos ponemos a pensar en aquellas mujeres que siempre están en cuarentena eterna, y son esas mujeres precisamente, ¿verdad? Algunas nuestras madres, por ejemplo, ¿verdad? Que se quedan en la casa. Suponete vos, cuando hay una persona que padezca alguna discapacidad, estas personas no pueden salir, su dinámica está en la casa. Las abuelas, los abuelos se quedan en la casa todo el tiempo. Es una cuarentena básicamente, por decir así, tener que dar una definición, permanente, ¿verdad? No nos ponemos a pensar en ellos y en ella, ¿verdad? Porque en este momento de la cuarentena lo que queremos sacar a fondo es cómo me siento yo. O sea, cómo yo, como Cori, estoy en este momento en casa, no puedo salir, se me han limitado muchas cuestiones, aparte de las garantías, los derechos fundamentales, ¿verdad? Que fueron altamente violadas por el Ejecutivo. A todo eso agregale vos cómo se sienten aquellas personas, cómo se sienten los niños y niñas, porque en ellos no pensamos tampoco. Ponerle de que los niños y niñas de alguna manera ya tienen su dinámica de ir a la escuela, ya saben que se van a levantar temprano, que van a llegar en la tarde, que van a jugar a la pelota, que van a ir a paseo, que si practican música, etcétera, infinidad de cosas que hay. Que realizan, ¿verdad? Que practican algún deporte, que hacen natación, etcétera. Esas cuestiones también fueron irrumpidas y no nos ponemos a pensar en esas personas. Creemos de que la cuarentena solo afecta a las personas adultas, y pues no es una realidad así. Los niños y niñas también son altamente afectados por el tema de la cuarentena domiciliar, el confinamiento como tal. Las mascotas, el perrito del vecino está acostumbrado, por ejemplo, a que don fulano lo lleve todos los días a las 3 de la tarde, ¿verdad? Mientras él se come una semita con un cafecito por ahí, el perrito sale con él a caminar. Las mascotas también son afectadas, ¿verdad? O sea, esas cuestiones no las estamos viendo, y también obviamos, sin querer queriendo, a aquellas personas que están en una cuarentena permanente. Y ahora imagínate vos, un poquito para traer a la reflexión, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo en este momento? ¿Cómo se han sentido la mayoría de mis personas allegadas y que han tenido una dinámica activa en la mayor parte del tiempo? Pero ¿cómo se sienten aquellas personas que siempre es así? E incluso a veces mal utilizamos algunas palabras, decimos, voy a sacar a mi mamá, por ejemplo. O sea, es una cuestión bien complicada que a mí me trajo a la reflexión en estos días también, ¿verdad? Que de alguna manera afectan e implican mucho deterioro físico y mental a estas personas. Te voy a poner un ejemplo. Una de las personas a quienes asistí me decía, fíjese que yo siempre paso en la casa, ¿verdad? Una persona ama de casa. Siempre paso en la casa, siempre realizo las tareas de la casa, etcétera. Pero estoy acostumbrada a que fulano viene en la tarde, a que fulana viene al mediodía. Pero ahora los tengo todo el tiempo acá, yo me siento más cansada. ¿Qué pasa? Las tareas del hogar también se han recargado a estas mujeres, o incluso también se le han recargado a las hermanas, a las niñas pequeñas. Y hay otras personas que, por otra parte, también me dijeron, fíjese que yo bien galán porque lo he tomado como vacaciones que necesitaba. Y otra persona que también me dijo, mira, para mí es bien chivo porque a mí no me gusta salir, no me afecta en nada. Coincido con Gaby cuando dice, no es igual, nadie se va a sentir de igual manera con el confinamiento. Igual, imagínate aquellas personas que podamos compartir casa con nuestras hermanas y que de pronto la convivencia con estas personas no ha sido la más favorable, ¿cómo se sienten?
personas que han sido agredidas física, sexual o verbalmente, psicológicamente por algunas personas, por hombres, por sus parejas, por sus hermanos, etcétera, cómo se sienten con el confinamiento. O sea, es una cuestión que afecta directamente ese estado que te mencionaba anteriormente, que genera un equilibrio y una adaptación al cuerpo para sentirme satisfecha. Entonces, yo cuando me dicen cuarentena, chica, y que la cuarentena nos duró 83 días más o menos, o sea, ¿cómo me siento? Pues? Entonces, por ahí va un poco el detalle, Mari, que no nos ponemos a pensar en algunas personas y que creemos de que solamente nos afecta a mí o a mi hermana, etcétera, también para no obviarlo. Fíjate que de hecho eso ahorita que acabas de hacer la reflexión me llama a una conclusión bastante importante. Por ejemplo, decir, estamos apelando más a la individualidad, a lo como yo me siento, y estamos dejando a un lado un poco la colectividad, poder identificar cómo se ha sentido el resto de la gente a partir de las condiciones que tiene cada quien. Y decía, ahorita que estabas hablando de las mamás, de las mujeres en la cuarentena, también las mujeres no solo tienen que lidiar con sus cuestiones particulares, lidiar con la cuestión de cambiar su dinámica en el encierro, sino también atender las necesidades emocionales, psicológicas de la familia en total. Entonces, definitivamente hay un recargo mayor también en las mujeres para poder lidiar con esa situación. A eso sumándole, si estas mujeres, por ejemplo, sufren violencia dentro del hogar, es una exposición a las agresiones, ya lo decía Cori, físicas, emocionales, sexuales, contra las niñas y contra las mujeres, ¿verdad? O los niños y las niñas que dentro de su hogar tienen un ambiente familiar complicado respecto a eso, ¿verdad? Estás escuchando La Cigarra Podcast. Bueno, miren, también dentro de esta conversación me parece como importante decir que en el 2014 la Organización Panamericana de la Salud menciona que dentro de las problemáticas prevalentes con mayor impacto en la salud mental de la población se encuentran la depresión, la psicosis, el consumo de drogas, el alcohol y la violencia. Y plantean, dejan como este contexto, ¿no? De que en nuestra región estas son problemáticas constantes que deben ser tratadas, que deben ser tomadas en cuenta a la hora de hacer abordajes de la salud, no solo de la salud mental, ¿no? Sino de la salud en general. Y es importante decir que parte de una premisa que es necesario hacer abordajes comunitarios, integrales, interdisciplinarios, que asuman pues precisamente que estas problemáticas de salud mental son complejas, que son multidimensionales y que se producen en el marco de un proceso de determinación social, ¿no? Lo que ya veníamos hablando antes de un sistema que precisamente hegemónico que ha desnudado en esa cuarentena esas desigualdades. Sí, justamente, bueno, ya comentábamos algunas consecuencias sobre esta cuestión del encierro y cómo afecta este encierro obligatorio a la salud emocional, ¿verdad? Entonces, bueno, mencionábamos así como muy entre comentario y comentario, estaba la ansiedad, estaba el malestar físico, la distorsión del sueño, pero hay otras también que son un poco más, que están un poco más a la luz en el sentido de más tangible. Yo revisaba en distintos medios y portales de El Salvador, del país, y había un reporte que desde enero hasta el 24 de abril más o menos se habían notificado 20 suicidios y que la mayoría de estos suicidios habían sido de jóvenes. De estas 20 personas que se quitaron la vida, 12 eran menores de 30 años, o sea, estamos hablando juventud como tal, ¿verdad? Y
dentro de esto, hubo una niña de 12 años que era de Cojutepeque, Cucatlán. Entonces, quizás hablar un poco sobre las consecuencias del encierro. Esta manifestación es como lo más grave que puede llegar a suscitarse o a ocurrir en este momento, y de qué otras maneras se refleja eso. El suicidio está relacionado con diversos factores, ¿verdad? Que no precisamente tienen que estar amarrados al tema de la cuarentena. Sin embargo, hay altas probabilidades de que esto suceda por esos cambios precisamente en los que hemos estado hablando, en la rutina, por esos cambios en que las personas han tenido que enfrentarse de hacer ciertas actividades, tener que dejar de realizarlas y obligarse a permanecer en un estado X. Fíjate que previo a hablar sobre cuáles pueden ser esas posibles causas del suicidio en las mujeres, ¿verdad? Como Gabriela mencionaba, de que se ha incrementado, quizá es importante el tomar en cuenta el cómo nos sentimos durante el confinamiento, porque el confinamiento no solamente ha traído consigo aquel miedo que te ha dado a vos a través de los medios de comunicación por el contagio, sino aquel miedo que te produce el que, por ejemplo, vos vas a salir a trabajar y llegas a tu casa y tenés un pavor a que podés enfermar a los tuyos, que podés enfermar a los niños y niñas, que podés enfermar a tu mamá, a tu papá, a las personas ancianas, etcétera. A todo esto se suma toda aquel sentimiento de inutilidad que puede generar las personas, por ejemplo, en el tema de qué pasará con el empleo, qué va a pasar con los salarios, que si los recibos no los pago se van a ir acumulando. O sea, todas esas sensaciones producen unas ideas mentales que no precisamente van a ser favorables para la persona. Es decir, se crean pensamientos negativos y a través de esos pensamientos negativos vos empezás a pensar lo peor de todo. Por ejemplo, te enfocas en los problemas y no te enfocas en las soluciones. Es decir, imagínate vos que yo encerrada, tengo deudas, que saqué una refrigeradora, saqué esto, etcétera, etcétera, etcétera. Empecé a sacar un montón de cosas. De repente se viene el confinamiento y por las mismas condiciones de la cuarentena que paraliza la economía, me despiden de mi trabajo. ¿Cómo me siento yo? Estoy altamente frustrada, estoy altamente en tensión y he producido estrés en mi cuerpo. A partir de estas sensaciones, mis pensamientos también van a empezar a fluir en torno a cómo está mi estado físico. Y los pensamientos van a ser totalmente negativos. Por ejemplo, en las noches me puedo ir a la cama, a dormir, y si llego a soñar, voy a soñar solo cosas, por ejemplo, de que me persiguen, voy a soñar cosas con que me enfermé del COVID, voy a soñar con animales desagradables, arañas, serpientes, y que imagínate que están relacionados estos animales que no tienen la culpa, ¿verdad? Aunque no nos gusten, están relacionados a ciertos mitos, creencias y culturas, ¿verdad? Que si soñas con una boda, se va a morir alguien. Ahí estás vos soñando en la noche con la boda. Esto empeora tu situación en la que estás. Entonces, ¿qué es lo que produce? Que estos pensamientos negativos empiecen a mermar en tu cuerpo y a disminuir todas aquellas hormonas que producen los estados emocionales agradables en el cuerpo. Es decir, hay una disminución de endorfinas, que son las hormonas que precisamente están relacionadas con la felicidad, ¿verdad? Ese estado no va a estar en tu cuerpo, no va a estar funcionando bien. A partir de eso, pues, hay baja autoestima, que es donde venimos, ¿verdad? Los efectos de las causas del suicidio. Puede haber baja autoestima. El suicidio también está socialmente, no es mi percepción, socialmente relacionado con el tema de la edad. Es decir, hay ciertas edades específicas. Yo me ponía a platicar hace poco con una persona y decíamos, imagínate cuántas parejas sentimentales han tenido que romper en esta cuarentena. Y no han tenido que romper por cuestiones de que han sido visibilizadas porque revisaste un teléfono, que han sido porque alguien la vio con otra persona, por temas de infidelidades, no, o sea, así que han sido tangibles, sino que han sido
que se han roto como parejas han tenido esa ruptura a partir de que no hay confianza, por ejemplo, o a partir de que, por ejemplo, como no te veo, ya no siento nada. Entonces han habido esas disminuciones, ¿ves? O sea, independientemente o puedas verlo como algo muy subjetivo, también es algo que ha pasado en tu cuerpo y que es producto de la cuarentena, del confinamiento al que fuimos obligados y obligadas las personas, a las medidas que tomaron, y que no solamente se tomaron en nuestro país, porque en nuestro país fue brutal y altamente exagerada la manera en la que se abordó el tema de la prevención. Bueno, que ni prevención tuvimos, pero ha sido en todos los países. Imagínate, China, después de la cuarentena, salió un anuncio que mencionaba que después de la cuarentena tuvo el mayor ranking en divorcios. No sé si lograron observar esa noticia. Y no es un meme, o sea, esto no es un meme, esto es real. Entonces, por ejemplo, entre la adolescencia y la juventud es donde se cataloga socialmente, y la vejez donde hay mayor alta de suicidio. En género, casualmente se considera de que son las mujeres las que mayormente se suicidan, pero vayámonos a reflexionar por qué podría pasar esto. Supónete vos, una madre soltera que trabaja en una maquila y que durante el confinamiento les congelan los contratos, que solamente les pagan lo que es seguros, creo que también el AFP, creo que se los estaban descontando, o sea, del salario, pero tu salario está congelado. Entonces, ¿qué es lo que produce? Esta madre soltera tiene que llevar alimento a su casa para su hija, para su hijo o para sus hijos e hijas. Y de paso, si hay una persona enferma, ¿cómo te vas a sentir? Te vas a sentir altamente tensionada, pues. Entonces, entre todas las soluciones que vos encontrés a un problema, el deshacerte de vos misma es una solución. Ojo, que no es la mejor solución, pero es una solución. El que un entorno familiar y social deteriorado es un elemento fundamental para que cualquier persona piense en quitarse la vida. Un desengaño amoroso, ya lo decíamos, ¿verdad? Una orientación sexual que no sea bien recibida en un hogar. También son víctimas estas personas de esto. El fracaso escolar. Entonces es para que nos pongamos un poco a pensar en que todo aquello que altere la dinámica familiar, social, individual, puede culminar en un hecho así, o sea, en situaciones tan agravantes. Y la cuarentena se presta mucho para esto. Los comportamientos impulsivos, las personas agresivas, tenemos alta probabilidad de llegar a cometer suicidio. Las personas impulsivas, imagínate, en un desprendimiento de emociones, en un choque emocional fuerte, por cualquier cosa, pues, o sea, por cualquier cosa puede llegar a ser eso. Y más cuando no tenés redes de apoyo que te permitan, que te auxilien, ¿verdad? Porque creemos de que el psicólogo, no. A veces las redes de apoyo nos permiten, nos acogen más que las personas profesionales, ¿verdad? Y eso que yo soy una profesional y lo estoy diciendo desde ese punto de vista. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Sí, yo quería precisamente aportar a que es necesario hacernos cuestionamientos, es decir, ya que tenemos esa oportunidad nosotras de intercambiar, creo que dejarle a la gente que nos escucha eso, cuestionarse, ¿verdad? Porque tenemos ahorita, por ejemplo, un marco legal, un marco jurídico que precisamente dice, ¿verdad?, que el Estado es el garante máximo de la salud a través de sus instituciones. Y en este contexto de la pandemia, creo que precisamente estos abordajes necesarios, integrales desde las comunidades, no se han dado. Y por ejemplo, ¿verdad?, si la Política Nacional de Salud te dice que tenés que incluir el aspecto de la salud mental como una forma de que haya un desarrollo integral de las ciudadanas y de los ciudadanos, porque no se está haciendo, al contrario, porque se han desarticulado estos esfuerzos.
Entonces, precisamente, pues dice que el Estado es el garante de proteger la salud física, mental y moral de los individuos y de las individuas. Ujú. Y entonces a mí lo que me hace es el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa también? Y eso también es algo que creo que va más allá, cuando tenemos un sistema de medicina que también es un sistema muy tradicional y muy hegemónico, que no tiene una visión más holística de cómo tratar la salud de la gente. Entonces, por ejemplo, es una medicina que yo personalmente considero que ve a la otredad como un objeto y no nos ve como sujetos. Entonces, te están recetando medicinas, en este caso en el tema del coronavirus, a la gente que llega y le hacen todo el tratamiento físico, pero ¿qué pasa con el tratamiento mental de estar aislados de su familia, de estar conscientes que muy probablemente si fallecen, lo último que van a ver no sea sus familias? Y este discurso, además, esta narrativa que se ha utilizado desde el gobierno para infundir miedo, tiene, creo yo, también otras consecuencias en aquellas personas que dentro de que se han enfermado del virus y que tienen todo eso en mente, además de su cuestión del virus, y además en la familia. Es decir, ¿qué nos decía el presidente? Lo último, o sea, ya no van a ver a su familia si se enferman de coronavirus. Probablemente lo último que vean no sé qué sea. O sea, una cuestión de infundir miedo en nosotras y en nosotros, y que además, o sea, está comprobado que todos estos pensamientos negativos, estos estados constantes de miedo, de paranoia, de sobrepensar, inhiben nuestro sistema inmunológico de responder adecuadamente. Es decir, creo que otras concepciones un poco más abiertas, un poco más amplias de la medicina, precisamente permiten hacer esta relación más humana, de que es necesario generar, a partir no solo de los discursos de nuestros gobernantes, sino en sus prácticas, medidas que sean saludables, amigables, pues que nos permitan un desarrollo y sobrellevar el tema de la cuarentena, de la pandemia, de la post-pandemia, de una forma realmente integral, ¿no? Y no a partir del miedo, no a partir de las represiones, que además, pues como ya decía, solo ayudan a potenciar las brechas económicas, las brechas de género, que ya muy bien han hablado. Y creo yo que dentro de esto, cuando yo hablo de tener una visión más holística, más integral del tema de la salud mental, hago esa relación con el arte, con las expresiones artísticas o con las prácticas artísticas, porque creo que el Estado, a través de todos los medios que tiene, a través de todo por ejemplo, ese aparataje tan potente de comunicación, podría, por ejemplo, utilizar o buscar sensibilizar a través del arte, a través de otras cuestiones que no sean necesariamente la educación tradicional, de hacernos llevar la pandemia de una forma más digna. Y yo, por ejemplo, creo que así como también nos hemos enfrentado a estados mentales complejos en los que nos inmovilizamos, en los que probablemente en algunos días no tenemos ganas de hacer nada, creo que el arte nos sirve precisamente para identificar esas emociones que estamos experimentando. Y yo sé que el tema del arte es complejo en el sentido de que precisamente no existe dentro de nuestros planes educativos algo que nos relacione con el arte, ¿no? Es decir, al contrario, ¿verdad? Nos inhibe de esto. Creo que por eso el arte nos permite, a través de un lenguaje que no necesariamente son las palabras, sino que son los colores, imágenes, expresarnos, transformar toda esta energía que el encierro nos causa en algo que nos permita soltar esas emociones. Creo que a mí me parece completamente necesario que se hagan abordajes desde el arte para sobrellevar de mejor manera esto, porque creo que el arte nos permite espejarnos, transformarnos, y que además, o sea, no el objetivo de esto no es que vos salgas de la cuarentena siendo un artista, ¿no? Sino que por el contrario, sea como una vía de transformar esas emociones negativas en función también de mantenerte fortalecido a nivel físico. Por eso es importante, me parece importante a mí que se hagan estos abordajes más integrales de la salud. Es decir, ¿por qué no se piensa también en
en la meditación, en el asunto de las respiraciones conscientes, como formas de promover otros estados de salud más amigables. Entonces eso, como último, como para concluir ahí, con eso me quedaría. Creo que también es importante resaltar que todo este tema del encierro y los discursos y las narrativas desde el Ejecutivo nos ponen en una situación de un rompimiento con nuestros rituales culturales. Por ejemplo, que somos un país que su tradición es, por ejemplo, enterrar a sus muertos, y ahora eso no está sucediendo. Creo que eso también genera un impacto en nuestra psique y en cómo también, cómo sobrellevamos eso, cómo sobrellevamos que ya no vamos a poder hacer todo ese ritual con nuestras familias, todo eso, creo que también es algo a tomarse en cuenta porque es parte de nuestra construcción como seres sociales, y que yo sí creo que si no se toma en cuenta eso desde el Estado, que tiene todas las herramientas jurídicas para echarlo a andar, no lo hace, pues precisamente nos estamos enfrentando a que la pospandemia no solo va a ser con seres humanos mucho más frágiles a nivel de las emociones, sino que también pues nos vamos a enfrentar a estructuras sociales que no vamos a tener la capacidad de responder integralmente. Y es un deber, creo yo, que nosotras y nosotros exijamos, cuestionemos, hagamos contraloría de que eso se cumpla. Estás escuchando La Cigarra Podcast. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Yo creo que esto último que se acaba de decir es como la parte fundamental, específicamente porque en años anteriores se había trabajado una política de una atención a la salud más integral, porque de hecho la salud no solo comprende el plano físico de enfermedades, ¿verdad?, sino aborda el plano mental y están interrelacionadas. Si una de estas al final es afectada, el plano físico, el plano mental, inmediatamente cae como consecuencia lo otro. Y todos estos planes o todas estas propuestas, proyectos, programas que se habían venido trabajando y fortaleciendo de manera más holística, como decía vos, en años anteriores se ha venido a desbaratar casi que totalmente en esta nueva gestión con el gobierno de Nayib Bukele. Todo en general, el programa de atención en salud también ha pasado de ser un programa de atención preventivo más a una cuestión curativa, ¿verdad? Entonces es parte también nuestra, creo que es una acción revolucionaria poder exigir que desde el Estado se garantice esta seguridad, no solo en el plano de la salud física, sino también de la salud emocional. Y creo que es importante también que podamos hacer un poco la reflexión respecto a el papel que nosotras y nosotros debemos de jugar desde las organizaciones, desde el movimiento social y popular, porque justamente nuestro objetivo es construir algo colectivo, ¿verdad? Entonces nos tenemos que preocupar mucho específicamente por la salud colectiva en el plano, ya lo decíamos, tanto emocional como físico también. Entonces eso como a grandes rasgos, ¿verdad? Y bueno, me pareció una plática sumamente importante, sumamente buena. Gracias a las dos por sus aportes. Me parece también que una de los aportes que dio Gaby respecto al abordaje de la salud emocional a través del arte es parte importante, fundamental, porque nunca nos han enseñado también desde nuestra cultura como el arte como parte de la vida también, y no como algo elitista o como algo visto de fuera o como algo visto incluso de menos, ¿verdad? Sino algo como parte de la humanidad y que ha servido históricamente para expresar emociones, para el desahogo, para decir muchas cosas que no se puede decir. Entonces, les agradecemos nuevamente en esta participación. Esperamos que puedan más adelante seguir compartiendo con nosotras y nosotros. Sí, bueno, gracias por dar la apertura de
poder hablar de este tema desde también la psicología y desde las artes. Me parece que es un elemento muy importante. Creo de que es importante el que nos cuidemos, ¿verdad? A nosotras mismas y nosotros mismos. Y bueno, solamente a manera de conclusión, decir, ¿verdad?, de que el gobierno también tiene la responsabilidad de asumir y atender los impactos mentales de la situación de emergencia que se ha dado, ¿verdad?, de acuerdo al estado de excepción, que bueno, posteriormente fue declarado inconstitucional, ¿verdad? Y para ello pues deben de contratar urgentemente psicólogos y psicólogas a nivel nacional, ¿verdad?, que integren los equipos multidisciplinarios que también mencionaba Gaby y que haga cumplimiento a la ley de salud mental, ¿verdad?, a la política de salud mental que actualmente está vigente, pero que tal parece que no está teniendo los mejores resultados, ¿verdad?, que permitan de esta manera atender los efectos de esta situación. Por ahí me quedaría yo agradeciéndoles nuevamente a mis compañeros y compañeras, ¿verdad?, de la organización, y bueno, que seguimos en pie de lucha, compañeras y compañeros. Gracias, Cori. Vaya, sí. Bueno, gracias también por el espacio. Me parece que es súper necesario generar estos diálogos que pues devengan después en acciones concretas, y quizás también como forma de conclusión, hacernos el llamado a cuidarnos como podamos desde nuestras posibilidades, apoyar a aquellas y aquellos que en nuestras manos también esté volvernos sus redes de apoyo, porque nos vamos a encontrar después y tenemos que ser fuertes, porque el autocuidado, como leí ahí en una frase de Facebook, también es un acto revolucionario. Me pareció bien acertado porque nos vamos a encontrar y bueno, para seguir luchando es necesario esto. Pues muchas gracias por el espacio, nos vemos pronto. Bueno, y así despedimos este programa. Un gusto que puedan acompañarnos en esta ocasión y en las venideras también. Les hacemos la invitación para seguirnos de cerca a través de nuestras redes sociales, YouTube y archive.org. Estamos siempre en la lucha. Hasta la próxima. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Fuerza Estudiantil Salvadoreña y en Twitter como @FES_estudiantil. La Cigarra Podcast. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando, cantando al sol como la cigarra.